Y muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y hoy en esta noche, por la gracia de Dios, una vez más podemos reunirnos hoy en este culto de oración. Y muchas gracias a los hermanos. Hoy de verdad nos sentimos agradecidos en esta noche por lo que nos acompañan, cada uno de ustedes. Y saludar a los hermanos que están en Zoom y esperamos que cada uno de ellos puedan encender también sus cámaras, y también a los que están acompañándonos por Facebook y YouTube también puedan ponerse en un lugar cómodo, en un lugar donde ustedes puedan sentirse relajados, ¿no? Y de esa manera escuchar la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a empezar alabando las alabanzas. Cantemos la alabanza números 110, en la cruz. Busquemos la alabanza número 110, en la cruz. Ya suyo soy y te oyen más.
luz, en las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre feliz con él seré. Vamos a continuar alabando al Señor. Busquemos la alabanza número 214, pon tus ojos en Cristo. Busquemos la alabanza número 214, pon tus ojos en Cristo. Por la gracia de Dios también hoy en este tiempo nosotros podemos
aún tener la vida, podemos tener la salud. Más que todo la felicidad dentro de cada uno de los corazones, ¿no? Y en esta mañana vamos a cantar una alabanza más. Después de esta alabanza vamos a orar al Señor. Busquemos la alabanza número 330, alcancé salvación. Busquemos la alabanza número 330, alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, de cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación, salvación, alcancé, alcancé salvación. Toda la prueba o me tiente Satán, no amengo en mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús líbrame del yugo opresor, quitó mi pecado clavado en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Sí, y hasta aquí hemos alabado al Señor y en esta noche vamos a orar. Cada uno inclinando su rostro puede orar al Señor
para que Dios nos dé la gracia. Aún hay muchas personas que desean escuchar la palabra de Dios, pero por alguna necesidad ellos no pueden participar. Por eso nosotros orando al Señor, pidiendo la gracia, la misericordia, en esta noche podemos comenzar el culto orando al Señor. Oremos al Señor. Padre, en esta noche le agradecemos. Hoy usted nos da la bendición. Y a cada uno de los que está viendo y escuchando, usted le da, Señor, esa felicidad de aún ver, aún escuchar la palabra de Dios. Y Padre, en esta noche nosotros queremos encomendarle todas las cosas, Señor. Y de verdad nosotros no tenemos la capacidad para discernir el corazón de Dios. Y la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Jehová. Por eso, en nuestra vida, todo lo contrario al Evangelio. Por eso nosotros únicamente para ponernos a la línea de nuestro Señor Jesucristo, debemos solamente creer en la palabra de Dios. Creyendo en la palabra, nosotros podemos alinear conforme a la promesa que Dios nos da todos los días, Señor. A través de la hora piadosa, a través del culto de oración, a través del culto dominical, Señor, usted nos permite la gracia, la promesa, Señor, para poder vivir feliz en esta vida, Señor. Afrontar todo tipo de situación. Usted, Padre, dele la gracia a los hermanos que aún no pueden participar, a los hermanos que tal vez su corazón se siente vacío, tal vez en su vida está pasando mucha dificultad, pero Padre, usted con la palabra puede cambiar ese corazón. Por eso usted prepara, Señor, estos cultos, Señor, donde a través de su siervo usted va a compartirnos su mensaje, su palabra, Señor. Y así en esta noche le agradecemos una vez más. Abre el corazón de cada oyente y que también los hermanos tengan la sensibilidad de poder invitar a más personas. Solamente enviando el enlace, usted puede trabajar a través de ese link en muchos corazones, Señor. Así, Padre, le agradecemos porque usted ya lo tenía todo preparado, Señor, para ese tiempo, Señor. Y ya lo tenía todo planeado, cómo va a trabajar ese tiempo. Por eso le agradecemos, porque por todos los medios nosotros podemos aprovechar anunciando el Evangelio. Le agradecemos una vez más, orando así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora tenemos el tiempo del testimonio, para lo cual vamos a tener 2 testimonios. El primero, vamos a escuchar el testimonio del hermano David Huanca, quien nos va a compartir su testimonio. Seguidamente vamos a tener el testimonio del diácono Santiago Caviña, quienes ambos hermanos quieren compartir su corazón como Dios realmente está trabajando en sus vidas. Y vamos a invitar a los testimonios. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Este tiempo estoy muy agradecido porque Dios me permite una vez más poder compartirles mi testimonio. Bien, les puedo contar acerca de que este tiempo hemos estado trabajando juntamente con Escuela Bíblica Soñadores y realmente puedo ver cómo Dios ha dado toda su gracia. El día lunes tuvimos un evento en el cual nos invitaron de parte de la alcaldía de la Municipalidad del Alto. Entonces nosotros al estar juntamente con los niños podíamos ver, ¿no? También como era el Día del Niño, nosotros teníamos un espacio, entonces también preparamos las presentaciones para ellos. Entonces mediante esto nosotros podíamos conocerlos más a ellos, también aprender un poco más y sobre todo poder explicarles, aunque de manera muy de una manera muy rápida, acerca de lo que es la salvación. Nosotros mediante una canción les explicábamos acerca de que Jesucristo ya limpió el pecado así de cada uno de ellos. Entonces ellos muy alegremente nos seguían, así cantaban y también entendían el mensaje que nosotros queríamos transmitirles a ellos. Por eso yo puedo estar muy agradecido este tiempo también, porque Dios de esta manera
cuida mi vida, porque mediante este servicio yo puedo tener el contacto así con ellos, también aprender de cada ellos así, de cómo piensan, de cómo ellos actúan. Entonces esto me ayuda no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. Entonces yo en mi casa tengo mis sobrinitos, entonces muchas veces ellos me hacen renegar así, pero yo poniendo en práctica lo que aprendo dentro de escuela bíblica, entonces yo puedo enseñarles también a ellos, puedo guiarles, a pesar de que ellos no asisten a la iglesia, pero puedo compartirles algunas veces, entonces ellos me pueden escuchar muy atentamente también. Por eso puedo estar muy agradecido, sí, porque este tiempo también Dios de esta manera quiere trabajar con cada uno de nosotros mediante las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces también puedo estar agradecido porque Él ha cuidado mi salud durante todo este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo en el cual la enfermedad es un presente muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros, y muchos de nosotros y de los hermanos han padecido, ¿no? La enfermedad del COVID. Entonces yo puedo estar agradecido con Dios porque Él me ha cuidado desde el principio así. No solo a mí, sino a toda mi familia así. Yo en un principio tenía mucho temor así, sobre todo por mis papás así, porque ellos ya son de edad avanzada. Entonces temía por ellos así, por su salud. Pero todo este tiempo Dios ha cuidado de la salud de todos ellos, también de mis hermanos, de mis hermanas, de mis cuñados, de mis sobrinos. Puedo decir que incluso que ninguno así se ha enfermado así. Por eso yo veía, ¿no? En las noticias, en todo momento siempre aparecía, ¿no? Que hay aumentado el número de casos, que en otros países incluso las personas están muriendo en las calles, así. La noticia siempre te traía solamente como más preocupación así al corazón, pero escuchando también la palabra todo ese tiempo, así podía tener la fuerza así en el corazón para poder avanzar así. También todos en el tiempo de encapsulamiento así podíamos compartir, sobre todo más con nuestra familia así. Muchas veces no tenemos el tiempo, ¿verdad? Porque a veces estudiamos, también otros tienen trabajos, otras actividades, pero ese tiempo se ha podido aprovechar también para poder compartir así más acerca del corazón que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro hogar. Entonces en este día estoy muy agradecido porque Dios me permite contarles esta experiencia, también cómo Dios ha estado trabajando en mi vida dentro del Evangelio, también en mi hogar. Entonces, y le doy muchas gracias a todos también por haberme escuchado. Muchas gracias, hermanos. Hasta en otra ocasión. Buenas noches con todos y saludo una vez más, ¿no? Al pastor y a los que están dentro de la reunión a través de la aplicación Zoom, también en Facebook. De verdad, estoy muy contento de poder llegar ante ustedes y compartir brevemente mi testimonio. Antes de compartir mi testimonio, yo quiero leer un pasaje de la Biblia en Isaías 41, versículo desde el 11 y 12. Quiero compartir. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Así.
Bueno, yo también un poco quiero contar. Yo tuve un proceso también, ¿no? Con la cuestión económica a través de los bancos, así. Y de verdad, durante 5 años se paralizó todo proceso, ¿no? Y aunque nosotros habíamos agarrado también, pero de verdad, Dios nomás guardaba así. Pero ahora nuevamente este tiempo también se levantó, ¿no? El proceso, en la cual también nuestro corazón está preparado, así. Ayer nosotros compartíamos Santiago, ¿no? Capítulo 2 acerca de la fe. Y la fe sin obras, ¿no? ¿No? Y la fe sin obras está muerta. Pero ¿cuál es esa fe y cuál es la obra? Así nosotros a través del siervo podíamos escuchar su palabra. Y de verdad estoy muy agradecido, muy contento porque Dios siempre nos tiene en sus manos, nos da la palabra, nos da la gracia. Así, por eso yo quiero compartir, ¿no? Brevemente mi testimonio. En mi familia también ahora estamos preparando, mudarnos. Viene la solución. Hace poco yo también vendí mi mobiliaria. Tenía un Probox. Dios nos permitió cambiar otro vehículo, mucho más grande. Y no sé qué tiempo vamos a tenerlo eso. Y la semana que viene también queremos visitar Quime, también queremos ir a Oruro. Con ese vehículo llevaremos también pasajeros. Ahora ya es un minibús. Pero Dios está abriendo de verdad las puertas para una solución. No es simplemente para que nosotros podamos vivir cómodos, ¿no? Pero así yo contando, chequeando todo este tiempo, las situaciones y retrocediendo, mirando nuestras dificultades, cómo Dios había trabajado desde mucho antes, ¿no? Ya Él ya sabía todo. Por eso en Santiago también nuestro padre de la fe aceptaba cuando Dios le pedía a su hijo, ¿no? Que pueda sacrificar, alcanzar como un sacrificio. Él aceptó y al aceptar Dios le proveía también, ¿no? Como eh, el cordero, la solución para nosotros. Para mí también, de la misma manera. Para mi familia también. Él es el que hace todas las cosas. Y por eso estoy muy agradecido, por eso nuestro corazón dentro de mi familia también está muy preparado para poder pasar toda esa dificultad. Aunque pasó 5 años, y en 5 años nosotros hemos aprendido muchas cosas, vivir por el Evangelio. En 5 años yo recuerdo que venía una dificultad tras otra dificultad, pero ahora Dios me permite también la solución, avanzar, confiar en Él, recibir la guía del siervo. Así es nuestra vida de creencia, ¿verdad? Yo para terminar quiero compartir el siguiente versículo del mismo Isaías, capítulo 41, ¿no? Versículo 13, esta vez, ¿no? Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así, ¿no? De verdad, por eso, esa es la felicidad que yo tengo, la esperanza, la fortaleza dentro de mi corazón, ¿no? Así estamos avanzando, aunque no nos podemos ver, pero a través de las aplicaciones Dios nos permite la palabra bastante este tiempo, ¿no? También conectarnos con diferentes lugares, ¿no? Estoy muy agradecido, la iglesia avanzó bastante, ¿no? Tenemos también la radio y siempre Dios nos permite escuchar continuamente su palabra. Estoy muy agradecido y saludo a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias, gracias por los testimonios. Eh,
En esta noche ahora tenemos las presentaciones especiales, para lo cual vamos a invitar al Colegio Cesori, quienes nos van a interpretar dos canciones. La primera, Alguien está orando por ti, y el segundo, El mundo entero es del Padre. Adelante con las presentaciones. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guía.
Y muchas gracias por las presentaciones. En esta noche ahora ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de Dios. Y vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz, quien está ministrando la iglesia Buenas Nuevas, Chilumani. Y démosle la bienvenida escuchando su mensaje de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos, hermanas. Y también buenas noches a todos los que nos siguen por Facebook y también por YouTube. Y esta noche estamos muy agradecidos, ¿no?, a Dios por permitirnos compartir la palabra. Yo también anhelo, ¿no?, que todos ustedes y también un día no estén como ministrando, compartiendo la palabra en otras ciudades, ¿no?, de Bolivia, de Sudamérica. Ese es mi anhelo, ¿no?, para todos ustedes. Y esta noche vamos a compartir el libro de Génesis, capítulo 38.
Génesis capítulo 38, versículo 1. Por medio de este libro vamos a compartir el corazón de Dios esta noche. Vamos a dar lectura, Génesis capítulo 38, versículo 1. Vamos a hablar esta noche acerca de Judá y Tamar. Leamos. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y desposate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subió a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito, de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera.
Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuya son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Hasta el versículo 30 hemos leído. Y por la gracia de Dios, ¿no?, nosotros este tiempo podemos oír, ¿no?, la palabra de Dios. Y ya son casi como 13 años, ¿no?, que recibí la salvación. Y por eso me siento muy, muy agradecido, ¿no?, a Dios por permitirme compartir, ¿no?, la palabra. Nosotros esta noche vamos a abrir, ¿no?, vamos a compartir acerca de la voluntad, ¿no?, del Señor. En ese tiempo, muchas personas no pueden como conocer, ¿no?, la voluntad de Dios para este tiempo. Por esa razón, muchas personas aún están sufriendo, están sin esperanza. Muchas personas no saben que después de morir, ¿no?, y qué será de ella, ¿no?, o de él. Después de morir no conoce otro lugar. Pero nosotros, para conocer y el fin de nuestra vida, tenemos que abrir la Biblia. Sin la Biblia no podemos conocer. No se puede conocer, tampoco se puede ver el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida no es la muerte física, sino la espiritual. La vida espiritual tiene 2 lugares: la vida eterna junto con Dios y también la destrucción eterna junto a Satanás y sus ángeles. 2 lugares. ¿Cómo podemos ver nosotros? Por medio de la Biblia. Si nosotros no miramos la Biblia, entonces nosotros nunca vamos a poder conocer. Por eso muy importante, nosotros esta noche, por medio de la Biblia vamos a conocer la voluntad de Dios. Especialmente vamos a escudriñar este libro de Génesis capítulo 38. ¿Cómo es que Judá y Tamar podían como el uno estaba contra de la voluntad de Dios y Tamar estaba a favor de la voluntad de Dios? Esa parte nosotros esta noche vamos a compartir, pero antes yo quiero compartir un poco, ¿no?, acerca del corazón de Dios. En la Biblia salen muchas historias, ¿no? Una de las historias vamos a ver en Primera de Reyes. Vamos a ir a otros libros para que ustedes luego, cuando regresamos al libro de Génesis, ustedes puedan como saber, ¿no?, como entender con más claridad.
Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a hablar acerca de un general. No vamos a leer todo el pasaje, sino que algunas partes vamos a leer solamente para conocer el corazón. Versículo 1, 10, y luego vamos a 14. Voy a leer el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un general que padecía, ¿no?, una enfermedad que se llama lepra. Y gracias por Dios, ¿no? Y nosotros no tenemos, ¿no?, ese tipo de enfermedad. Es una enfermedad que va como comiendo, ¿no?, la piel y partes blandas del cuerpo, y así se va cayendo. Ese tipo de enfermedad tenía el general Naamán, pero el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de este general Dios había dado gracia a Siria. Ellos podían conquistar, ellos podían vencer. Por eso el rey también miraba al general en alta estima, pero tenía lepra. Un día este general se encontró con un profeta llamado Eliseo. Entonces él quería ser sano por medio de ese profeta, porque él había oído que ese profeta podía sanarlo de esa lepra que él padecía. Por eso él, buscando la casa de ese profeta, un día llegó a la casa del profeta. Y llegando a la puerta del profeta, a la puerta de la casa del profeta, podía encontrarse con el discípulo de Eliseo, que se llamaba Giezi. Entonces Giezi, avisando a su señor Eliseo, le decía que era el general Naamán, el cual padecía de una enfermedad lepra y quería que lo sane. Eliseo entonces le mandó un mensaje. ¿Cómo le decía ese mensaje? Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y muchas personas en este tiempo, no solamente en Sudamérica, sino en el mundo entero, aunque oye la palabra, escucha la palabra de Dios, pero no puede creer, tampoco se hace real en su corazón. Por esa razón, hasta ahora no puede ser limpio de sus pecados. ¿Por qué razón? Aunque en la Biblia sale que Dios ya limpió nuestro pecado, ya Dios dio ofrenda su cuerpo, derramando su sangre en la cruz, así redimiendo de todos los pecados a los seres humanos. Pero los seres humanos, los hombres de esta tierra, aún piensan que tiene pecado. Pero Dios, por medio de Jesucristo, ya limpió el pecado del mundo. Pero ¿por qué razón sucede eso? Porque realmente no puede oír la voz de Dios. Este general también, aunque el profeta Eliseo ya le había dado las palabras, cómo él podía ser limpio de su lepra, simplemente tenía que lavarse 7 veces en el Jordán para que su carne sea restaurada, para que su carne sea limpio. Pero él no podía aceptar también. ¿Pero por qué razón? Dentro del corazón de los hombres hay una voz que surge. En el momento de oír la palabra de Dios, surge una voz en el corazón de todos los hombres. Nosotros no sabemos de dónde proviene, cómo es que surge, pero nosotros y escuchamos muy bien esa voz. Pero la voz de Dios no podemos oír. Este general también no podía oír. Por eso, al escuchar estas palabras,
este general se fue muy enojado, porque él pensaba dentro de su corazón que el profeta saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía este pensamiento, que el profeta va a salir de su casa y luego va a alzar su mano invocando el nombre de su Dios y luego va a tocar el lugar y sanará la lepra. Eso le surgió dentro del corazón. En ese tiempo también muchas personas escuchando la palabra, pero adentro surge algo. ¿Qué surge? No, Dios no limpió perfectamente tu pecado. ¿Por qué? Mira, tú estás aún pensando malas cosas. Mira, tú te enojas todavía. Dios no limpió. Mira, como si hubiera limpiado tu pecado, ya tú no puedes enojarte. Ya tú no pudieras pensar malas cosas. Así surge en el corazón de los hombres. Y por esa razón, los hombres hasta ahora creen que son pecadores. Vamos a pensar un poco. Si una persona muere creyendo que tiene pecado, no podrá entrar al cielo. Porque para entrar al cielo debe ser limpio de su corazón. Vamos a abrir un versículo, San Mateo capítulo 5, verso 8. Para entrar al cielo, una persona debe ser limpio su corazón. ¿Qué quiere decir? Mientras el hombre piensa que está sucio, no puede ingresar, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Quién puede ver a Dios? Vamos a leer versículo 8 del capítulo 5 del libro de San Mateo. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona debe ser limpio su corazón. Entonces ustedes mirando sus corazones, ¿cómo se ve? Pensando malas cosas, enojando, codiciando. No puede creer que ustedes están limpios. Pero la Biblia ya menciona cómo Dios había limpiado al mundo entero. ¿Por qué razón? Es igual que General Naamán. General Naamán también, escuchando las palabras de profeta Eliseo, no podía aceptar en su corazón. ¿Por qué razón? Porque del fondo de su corazón salía otras voces salían. ¿Cuáles eran? Tenía como un plan, tenía una forma que el profeta debe salir luego invocando a Dios y tocando el lugar de su lepra y así va a sanar. Así surgía en su corazón. Por eso él no quería bañarse 7 veces en el río Jordán. Para ser limpio del pecado es bien sencillo. Todos ustedes quisieran ser limpios, ¿cierto? Para entrar al cielo. O todos quieren quedarse confiando sus propios corazones. Sus propios corazones siempre va a decir que ustedes están sucios. Pero Dios ya limpió a ustedes. Yo voy a abrir un libro de San Mateo capítulo 9. Ahí sale un paralítico. Este paralítico escuchó una palabra. Versículo, San Mateo capítulo 9, versículo 2. Voy a leer. Dice así: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico escuchó estas palabras. Entonces, si el paralítico viviera en este tiempo, si él hubiera confiado en la palabra de Jesucristo, él ¿cómo podría testificar al mundo? ¿Que él tiene pecado o que no tiene pecado? ¿Cómo testificaría?
que ha sido perdonado o que no ha sido perdonado. ¿Cómo testificaría el paralítico? Si él ha creído la palabra, él testificaría: yo no tengo pecado porque Jesús me dijo que, hijo, tus pecados han sido perdonados. Así podía testificar ese paralítico. Pero muchas personas, aunque esta palabra está escrita aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero las personas aún hasta ahora creen: soy pecador, soy pecadora. Así está mencionando. General Naamán también, ¿por qué no podía ser limpio de su lepra? ¿Por qué su carne no podía ser restaurada? Aunque el profeta Eliseo le había mencionado las palabras: que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán y su piel será restaurada y quedará limpio de su lepra. Pero él escuchaba otras voces de su corazón. Por esa razón, él no podía ser limpio. Muchas personas también, ahora mirando sus propios corazones, ellos confían en sus propios corazones. No confían en el corazón de Dios. No confían en la palabra de Dios. Aparentemente está agarrando, hoy también ustedes están agarrando sus Biblias. ¿Es así? Todos están agarrando sus Biblias. Pero realmente el hombre no puede aceptar la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Aunque Dios nos dice: hijo, tus pecados han sido perdonados. Pero nosotros hasta ahora pensamos que tenemos pecado. General Naamán no podía ser limpio por escuchar la voz que surgía en su corazón. Pero un día él, arrepintiéndose de este corazón, él podía oír la voz del profeta Eliseo. Vamos a ver versículo 14 del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, vamos a leer. Dice así: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ya si nosotros vemos el versículo 11, Naamán estaba muy furioso y tampoco podía ser sano de su lepra. ¿Por qué razón? Simplemente porque oía la voz de su propio corazón. Pero si hubiera oído desde el principio la voz del profeta Eliseo, ¿cómo hubiera surgido en el corazón de Naamán? Ustedes, si tuvieran la lepra y de repente escuchando la voz del profeta Eliseo, serían sanos. ¿Ustedes cómo estuvieran? ¿Felices o sin esperanza? ¿Con tristeza? ¿Cómo estuvieran ustedes si fueran sanos de su lepra? Muy feliz, lleno de agradecimiento hacia Dios, porque Dios a través del profeta Eliseo había dado esa palabra a General Naamán. Pero General Naamán, ¿por qué no podía aceptar? Porque había otra voz del fondo de su corazón que salía. Él confiaba esa voz, no confiaba la voz del profeta Eliseo. En nuestra vida lo mismo. En nuestra vida pasa lo mismo. ¿Por qué muchas personas creen que aún tiene pecado? Porque no oye la voz de Jesucristo. Jesucristo hizo la eterna redención. Jesucristo hizo el eterno perdón, autor de eterna salvación. Pero ¿por qué las personas aún no pueden oír esa palabra? Porque dentro del fondo de su corazón hace creer: hasta ahora sí te ha perdonado Dios, porque tú te has arrodillado, tú te has pedido el perdón, hasta ahora sí eres perdonado. Pero de aquí en adelante tú haces algo malo, eso no te ha perdonado. Así surge en el corazón de los hombres en este tiempo. Por eso las personas de este tiempo no pueden hacerse uno con el corazón de Dios. Y por eso hasta ahora piensan: soy pecador. Aún agarra su Biblia, aún lee su Biblia, pero cree todavía que es pecador. ¿De qué le servirá? ¿De qué le servirá leer la Biblia? ¿De qué le servirá agarrar la Biblia? No aprovechará de nada. ¿Cuándo aprovecha la palabra de Dios? Cuando cree. El general Naamán también.
general Naamán también, ¿cuándo podía ser beneficiado por la palabra del profeta Eliseo? Cuando él podía oír, cuando él podía aceptar. Ah, sí, Señor, ahora sí yo voy a ir al río Jordán y me voy a bañar 7 veces. Aceptando esas palabras, él corriendo al río Jordán, él podía bañarse 7 veces. ¿Y él fue sano o no fue sano? Fue sano. ¿Por qué Dios escribió esta palabra en la Biblia? Para que un día ustedes también, escuchando la voz de Jesucristo, escuchando la voz de Dios, pueda unirse a esa palabra. Dios ya les dice a ustedes, hijos, hijas, sus pecados han sido perdonados. ¿Ustedes cómo debería sentirse ahora? Debería sentirse limpios, limpias, sin pecado, sin maldad. Pero al contrario, surge una voz dentro del corazón nuestro que nos hace pensar, estamos sucios, nos hace ver las maldades que salen del corazón. Pero Jesucristo, aún esas maldades que surgen en tiempo presente, ha limpiado con su sangre. Si ustedes ven la Biblia, siempre sale, todos tus pecados han sido perdonados. Vamos a retroceder un poco de este libro de Reyes y vamos a ver aquí, capítulo 4, versículo 41. Dice así: Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 41. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decirle: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Ese sirviente también solamente tenía 20 panes, pero las personas eran 100. Para repartir de a uno no alcanza. Por eso le reclamaba: no alcanza, ¿cómo voy a dar a 100 personas 20 panes? No se puede. Pero el varón de Dios le reprochó: da a la gente. O sea, ¿qué quería decir el varón de Dios? Quería que escuche la palabra. Porque Jehová ya había dicho que sobrará. Comerán todos y sobrará. El sirviente, arrepintiendo de su propio corazón, de su propia vista, que solamente tenía 20 panes y no alcanza para los 100, arrepintiendo de su propio corazón, podía aceptar, podía entregar 20 panes a 100. Mientras él entregaba los panes, pero no sé qué sucedía. Entregaba de a uno y alcanzó para los 100. Y luego sobró. Si nosotros creemos la palabra que está escrita en la Biblia, entonces nuestra vida será muy feliz. En este tiempo, nosotros estamos muy temerosos, también estamos muy asustados. ¿Por qué razón? Porque nuestros familiares están muriendo, nuestros amigos están muriendo, por eso nosotros estamos también temerosos. Pero cuando uno tiene la palabra, la certeza de que Dios nos ha perdonado, entonces ustedes estuvieran esperando muy felices. Ustedes estuvieran descansando en la palabra, teniendo esperanza, entregando esperanza a aquellas personas también que están a punto de partir de esta tierra por medio de la enfermedad.
Este siervo, este sirviente tenía 20 panes. Él no quería entregar a 100 personas, pero escuchando la voz del profeta, él podía despojar de su propio corazón. Entonces, ¿cuál es el secreto de la Biblia? Despoja de su propio corazón. No escuche su propio corazón. Todos los hombres deben dejar su propio corazón, aceptar la palabra de Dios. Dios, ¿por qué razón les dice a ustedes, hijo, tus pecados te son perdonados? Porque realmente Él perdonó nuestros pecados. Realmente Él limpió nuestros pecados. Nosotros no entendemos por qué razón. ¿Por qué razón somos engañados por nuestro propio corazón? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Ustedes, según la Biblia, según la palabra, y no puede creer una cosa. Yo voy a sacar un versículo. ¿Jesucristo murió hace 2020 años, sí o no? Pero si la Biblia dijera que murió al principio del mundo, ¿ustedes me pueden creer? Eso es la Biblia. Nosotros no tenemos que poner nada de nuestro pensamiento, nada que surge en nuestro corazón debemos creer, sino lo que la Biblia nos dice. Realmente Dios, ¿por qué nos dice que somos limpios del pecado? ¿Por qué Dios dice, hija, tus pecados te son perdonados? Hijo, tus pecados han sido perdonados. Porque Él realmente perdonó todos nuestros pecados. Vamos a leer Apocalipsis capítulo. Vamos a leer una parte de este versículo. No vamos a leer todo porque una parte habla de otra cosa, pero una parte habla acerca del Cordero. Apocalipsis, ustedes pueden encontrar el libro de Apocalipsis, versículo 8 del capítulo 13. Una parte voy a leer. Desde donde sale del, entre vida y del voy a leer, dice así. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Voy a leer, dice así. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero, quien es Jesucristo, ¿cuándo fue inmolado? ¿Qué significa inmolado? Muerto, deshecho, desollado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Eso es la palabra. ¿Ustedes pueden aceptar? Si surge no en nuestro corazón, pero si hace 2020 años dice también la Biblia que y vino Jesucristo aquí a la tierra a morir, así nuestro corazón surge. Pero nosotros debemos ir conforme a la voluntad de la Biblia, de la palabra. ¿Realmente Jesús murió? Desde el principio del mundo. ¿Y cuándo fue presentado? Vamos a ver otro libro. Y luego regresamos a Génesis. No estoy olvidando, sino yo quiero que ustedes pueda conocer, ¿no? Por medio de estos versículos, cómo se mueve el corazón de Dios en la palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice así. Desde el versículo 25 vamos a leer. Dice así. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí sale,
en la consumación de los siglos. Se presentó por el sacrificio de sí mismo. Consumación significa en el fin del siglo. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote con sangre ajena al lugar santísimo, cada año. Jesucristo solamente una vez entregó para siempre. Porque si Él no hubiera redimido el pecado del mundo de esta forma, entonces tendría que bajar nuevamente para morir por los pecados que ustedes creen que no ha podido perdonar Jesucristo con su muerte, con su sangre. Eso está mencionando la palabra de Dios. Cuando una persona no cree que Jesús había limpiado perfectamente todos sus pecados, entonces él debería bajar, dice otra vez. Porque Dios únicamente perdona los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Si ustedes creen que algún pecado que no ha sido perdonado, entonces Él tendría que volver a bajar. Pero Él no va a volver a bajar porque Él solamente una vez para siempre entregó su propio cuerpo en sacrificio para redimir el pecado del mundo. Por eso, cada uno de nosotros debemos botar nuestro corazón y aceptar la palabra de Dios, aceptar el corazón de Dios. Por eso Dios nos dejó muchas historias, muchas parábolas en la Biblia. Vamos a repetir este versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Según esta palabra, por medio de su sacrificio quitó el pecado de en medio. Entre Dios y los hombres había el pecado, pero por medio del sacrificio de Jesucristo, Jesucristo quitó el pecado. Entonces, ¿hay pecado entre ustedes y Dios? No hay, según la palabra no hay. Pero muchas personas confiando su propio corazón está pensando, soy pecador, soy pecadora. ¿Por qué razón? Por confiar sus propios corazones. Pero la palabra de Dios dice que ya quitó el pecado de en medio. Vamos a ver otro pasaje. Capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 2 voy a leer. Dice así: Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyos brazos el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hicieses ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Ya Dios por medio del profeta Eliseo estaba dando la esperanza al pueblo de Samaria, quien dirigía el rey y este príncipe. Estaba dando la esperanza que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Pero este rey no podía aceptar en su corazón. Si Jehová hiciese ventana en el cielo, ¿sería esto así? Imposible. Por eso este profeta sentenció la vida de este príncipe por su incredulidad. Tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ellos. Pasando un poco de tiempo, vamos a leer el versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo
sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Muchas personas también, como este príncipe, por no aceptar la palabra de Dios, va a morir, va a ser condenado, va a ser lanzado al fuego eterno, por no aceptar la palabra. Porque una persona que cree que aún todavía tiene pecado, no podrá entrar al cielo, no podrá entrar al reino de los cielos, no podrá ver a Dios, porque cree que aún tiene pecado. Pero Dios, ¿cómo le está diciendo? Hijo, tus pecados han sido perdonados. Hija, tus pecados han sido perdonados. Este príncipe también, confiando en su propio corazón, estaba viviendo, estaba respondiendo al varón de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Si Dios haría las ventanas en el cielo, ¿sería esto así? No, es imposible. Pero el varón de Dios le dijo, tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de ellos. ¿Qué quiso decirle? Tú vas a morir por ser incrédulo. Muchas personas también, teniendo la posibilidad de entrar al reino de los cielos, está siendo incrédulo frente a la palabra, porque la palabra de Dios ya le dio la justicia, la santidad y la perfección. Ahora vamos a regresar al libro de Génesis. Regresemos al libro de Génesis, capítulo 38. Génesis, versículo 38. Aquí vamos a ver acerca del corazón de Dios, acerca de Judá y Tamar. Judá es uno de los hijos, ¿no?, de Jacob, pero es una tribu muy especial. Yo quiero que ustedes, mientras y hagamos la lectura, ustedes puedan encontrarse con el corazón de Dios. Y vamos a leer el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Ya Judá, mientras tomó una mujer, tuvo 3 hijos varones. Pero esta tribu es muy especial para Dios. Ustedes, mientras desarrollamos, y ustedes van a poder conocer el corazón de Dios. Aquí sale Onán y Sela, 3 hijos de de Judá. Y vamos a leer el versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Nosotros no podemos saber por qué Jehová le quitó. Solamente dice, fue malo ante los ojos de Jehová. Solamente dice, y fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Y vamos a leer el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llegate a la mujer de tu hermano, y desposate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Versículo 10. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Y nosotros, mirando hasta aquí la escritura, no podemos saber, ¿no?, qué es lo que pasó. Solamente dice, y fue malo. Tanto como Onán fue malo ante los ojos de Dios. Y por eso Jehová le quitó la vida a los 2 hermanos. Entonces quedaba Sela, pero Sela era muy
tenía una edad era niño. Sela era niño cuando sus hermanos murieron. Y según la tradición de los judíos, debe tomar Sela por mujer a la mujer de su hermano, por no dejar hijos. Su hermano debe levantar la descendencia. Pero Judá le había hecho la promesa a Tamar, que Tamar se regrese a su casa de su padre y viva allá viuda. Mientras Sela iba creciendo, y cuando Sela cumplía 20 años, iba a entregar a Tamar como su esposo. Pero pasó esos 20 años, cuando cumplió 20 años Sela, pero Sela no era entregada a Tamar por esposo. Por eso un día, vamos a leer, ¿no?, las escrituras, versículo 11 voy a leer, dice así: y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timná, y él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ya mientras Tamar vivía en la casa de su padre y esperando, yo no sé cuántos años hubiera esperado, y yo creo que un promedio de que Sela llegara a 20, 21, 22 años. Yo no sé cuánto tendría. Y Sela, cuando murió su hermano Onán. Pero yo me imagino que ella esperó como 10 años, 11 años. Así ella esperó para que sea dada Sela por esposo. Pero ella vio que no era entregado Sela. Por esa razón, un día ella descubría que su suegro iba a trasquilar, iba a pasar por el camino de Enaim, en Timná. Entonces ella, sacando su vestido de su viudez, se vestía, ¿no?, otro vestido, y se arrebozaba. ¿Qué quiere decir? Se arreglaba para esperar a su suegro en el camino. O sea, prácticamente se vestía como una ramera, para que su suegro al pasar la vea y la tome como una ramera. Pero ¿por qué causa ella está haciendo esas cosas? Realmente el corazón de Tamar estaba unido hacia la voluntad de Dios. Judá estaba totalmente perdido. Totalmente su corazón estaba contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios ya había quitado 2 hijos y su esposa, pero ella no se daba cuenta. Pensaba que la que traía esas maldiciones era Tamar. Por eso alejó de su familia a Tamar, para que no muera su hijo Sela. Pero no era así, sino que Judá estaba contra de la voluntad de Dios. Ustedes pensarán, ¿cómo puede ser que esté contra de la voluntad de Dios si ella no está haciendo nada? Vamos a seguir leyendo las escrituras, versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera.
Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ya esa familia para Dios era especial. ¿Por qué razón? Y vamos a ver un versículo, Apocalipsis, para que usted tenga el corazón de Dios acerca de esta historia de Génesis capítulo 38. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, pueden buscar, mientras yo busco también. Libro de Apocalipsis. Con este libro nosotros podemos conocer el corazón de Judá y también el corazón de Tamar. Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos a buscar. Capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Voy a leer, dice así. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí sale una palabra, león de la tribu de Judá, la raíz de David. Se refiere a Jesucristo. Entonces Judá estaba contra de la voluntad de Dios, porque Fares que estaba dando a luz Tamar, era parte de la genealogía de Jesucristo. Pero Judá, ¿qué había ordenado? Que la saquen y que la quemen. Por eso podemos ver que Judá estaba contra de la voluntad de Dios. Pero Tamar conocía el corazón de Dios, la voluntad de Dios, que de esa tribu, de esa familia tenía que nacer Jesucristo. Pero Judá quería matar a Fares en el vientre de su madre Tamar. Muchas personas también no pueden conocer el corazón de Dios. Dios con todo su amor, con todo su corazón envió a su Hijo a la tierra para morir por los pecados de los seres humanos. Pero las personas, los hombres, hasta ahora piensan, soy pecador. Y está sufriendo, está sin esperanza.
está incierta su espíritu. Pero Dios cómo mira a los hombres. Después de la muerte de Jesucristo, Dios cómo está mirando a los hombres. Dios está mirando sin mancha, sin pecado a los hombres, por medio de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Pero muchas personas hasta ahora, a pesar que están pasando muchas dificultades, muchas situaciones, pero aún su corazón no puede humillarse, aún su corazón no puede bajarse para oír la voz de Dios. Dios está hablando a nosotros, al corazón de nosotros. Dios también hablaba a Judá. Esta es la tribu preferida para mí. De esta tribu van a nacer Jesucristo. Tus hijos deben dar muchos hijos, deben multiplicarse. ¿Por qué tu corazón así? Ya quité 2 hijos tuyos, he eliminado por tener tu corazón tan duro, por no conocer mi corazón, mi voluntad. Mira esta mujer, estás a punto de matar la genealogía de mi hijo. Tiene que nacer mi hijo. Por eso nacen Fares del vientre de Tamar. Pero tú, ¿qué quieres hacer? Tú quieres quemar a ese niño. Nosotros podemos ver cómo Judá estaba actuando en contra de Dios. Entonces podemos ver, Onán, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su maldad? Contra de la voluntad de Dios. Todas las personas que estén contra de la voluntad de Dios también encontrarán la muerte. ¿Qué es estar contra de la voluntad de Dios? Dios ya limpió el pecado del mundo, pero el mundo, ¿qué dice? No, tenemos pecado, todos somos pecadores. Ya Dios limpió el pecado del mundo por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Judá, si hubiera conocido el corazón de Dios, no hubiera muerto ni Onán. Tampoco hubiera muerto su esposa, porque Dios hubiera protegido a él, sus hijos. Pero Dios tenía que trabajar de una u otra manera. Tenía que eliminar a sus 2 hijos y tenía que eliminar a su esposa para que de alguna manera pueda tener un hijo con Tamar. Eso era la voluntad de Dios. Tamar conocía muy perfectamente esa voluntad. Perfectamente podía conocer la voluntad de Dios. Por eso a ella no le pesaba vestirse de ramera, con tal seguir la voluntad, el corazón de Dios. Muchas personas hasta ahora no pueden decir, gracias a Dios, usted me limpió, usted dice que me santificó, usted dice que me justificó eternamente, gracias a Dios, ahora puedo entrar al cielo. No pueden hablar así, porque dentro de su corazón surge, ¿qué surge? Las ideas de su propio corazón, la filosofía de su propio corazón surge, los pensamientos que son contrarios a la palabra surge de su corazón, pero aún así los hombres están confiando en sus propios corazones. Judá también, por confiar su propio corazón, perdió sus 2 hijos, perdió su esposa, pero Dios de alguna otra manera tenía que trabajar para continuar su genealogía. Fares es parte de la genealogía de Jesucristo. Vamos a ver San Mateo capítulo 1, versículo 3. Este capítulo habla de la genealogía de Jesucristo. Yo voy a leer el versículo 3, dice así. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Enrom y Enrom a Aram. Así continuaba la genealogía de Jesucristo hasta llegar, versículo 15. Elio engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces claramente podemos ver el corazón a través de esta historia.
Fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Y también fue malo ante los ojos de Jehová y a él también le quitó la vida. ¿Cuál era la maldad de ellos? Estaba en contra de la voluntad de Dios. En ese tiempo también todos los que están contra de la voluntad de Dios, ¿cómo se manifiesta su corazón? Soy pecador. Eso es la manifestación de su corazón, de ser contra de la voluntad de Dios. Decir o testificar que soy pecador es estar contra de la voluntad del sacrificio de Jesucristo. Decir que soy pecador, decir que tengo pecado es estar contra de la voluntad del sacrificio de Jesucristo. Porque Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, limpió el pecado del mundo. Entonces, Dios, ¿cómo estaría mirando por medio del sacrificio de Jesucristo al mundo entero? Vamos a leer algunos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 10, 14 y 17 vamos a leer. Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿cómo mira a los seres humanos? Así mira, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios está mirando por medio del sacrificio de Jesucristo santos a las personas, santificadas por medio de la sangre de Jesucristo para siempre, eternamente está mirando que son santificados. Pero los hombres están escuchando su propia voz, su propio corazón. Por eso testifican, soy pecador. Todos somos pecadores. Pero Dios está hablando por medio del sacrificio de su Hijo al mundo entero. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, está mirando perfectos a toda la humanidad. No solamente está mirando santificados, sino también está mirando perfectos. Eso es el corazón de Dios. Pero todas las personas que aún piensan que soy pecador, soy pecadora, está contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo sucedió con y Onán? Por estar contra la voluntad de Dios, ellos murieron. Entonces, quien esté contra de la voluntad de Dios, Dios ya limpió el pecado de ustedes. Pero ustedes dicen que son pecadores, son sucios. Entonces Dios tiene que lanzar al fuego eterno, que es la muerte segunda. Judá también, por no conocer el corazón de Dios, por no conocer la voluntad de Dios, por no votar su propio corazón. Solamente estaba confiando su propio corazón. Él ya conocía por medio de su padre Jacob. Jacob muchas veces le hablaba, de esta tribu va a nacer el Redentor. Así está escrito en los libros. Le daba la profecía antes de morir su padre. Judá conoció esa voluntad, pero pasando el tiempo él se corrompió. Por eso podía perder sus 2 hijos y también su esposa. Espero que todos ustedes puedan conocer esa voluntad de Dios. Este tiempo, aún nosotros tenemos la posibilidad de oír el Evangelio. Ese Evangelio que nos da la paz en el corazón. Cuando nosotros recibimos la palabra de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos la sangre derramada en la cruz, podemos creer que somos limpios del pecado. No solamente hasta ahora, sino eternamente hemos sido limpiados. ¿Qué quiere decir? Nuestro pecado con el cual nosotros nacimos y también nuestras transgresiones pasadas, transgresiones presentes y transgresiones futuras. Escuchando muchas personas este evangelio, también surge en el corazón de muchas personas. Entonces yo puedo cometer cualquier cosa, ya Dios había perdonado. Así usted está enseñando, de ninguna manera.
Una persona que recibe esa gracia, ¿cómo puede vivir en una vida sucia todavía? Sino con todo el agradecimiento que Dios le perdonó todos sus pecados, pasado, presente, futuro, sirve este evangelio, vive para el evangelio, para que muchas personas también puedan oír este evangelio. Espero que ustedes a través de esta historia de Judá y Tamar habrían podido comprender la voluntad de Dios. Tamar conoció perfectamente que de esa tribu, de esa familia, Judá, debe nacer el Salvador. Por eso ella quería embarazarse, quería tener el hijo, pero Judá no tenía interés en esas cosas. Por eso sus hijos, mientras se pasaban los años, pero Tamar no era embarazada, pero él callaba, no les decía nada. Espero que ustedes, por medio de esta historia, conozcan el corazón de Dios. Tamar tenía bien claro la voluntad de Dios en su corazón. De este linaje va a salir Jesucristo, de esta familia va a nacer Jesucristo. Ella peleaba por ese evangelio, por eso ella fue puesto en la genealogía de Jesucristo. Espero así que ustedes hayan comprendido esta noche la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos. Y Señor, muchas gracias. Este tiempo usted nos dio la gracia, la misericordia para poder escuchar el evangelio que está escondido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Padre, te agradecemos esta noche por permitirnos escuchar la palabra una vez más en nuestra vida. Padre eterno, también todas las personas que escucharon la palabra y puedan hacerse uno con la voluntad de Dios. Así, Padre eterno, nosotros te pedimos, y aquellas personas que escucharon por primera vez, pueda establecerse la palabra, y también entre los hermanos y las hermanas, pueda establecerse la voluntad de Dios y vivir así como Tamar, sin interesar su propia vida, su propio pudor, sin importar, Señor, su personalidad, sino más importante en su vida, que sea más grande en su vida, Señor, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, así puedan vivir el resto de sus vidas. Así, Padre eterno, te agradecemos por darnos este corazón a los hermanos de la iglesia. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Hasta aquí compartimos. Gracias. Únicamente por la palabra, por la promesa, nosotros podemos ser salvos delante de Dios. Mucho depende de nuestro pensamiento, ¿sí? Usted cree, entonces es salvo. Si no cree, entonces es pecador, ¿sí? Así de sencillo, Dios nos comparte la palabra de Dios. Y en esta noche tendremos el tiempo del anuncio. Y todos pueden tomar también apuntes, ¿sí? Para estar pendientes de todas las actividades que ofrece la Misión Buenas Nuevas. Como primer anuncio tenemos el 17 y 18 de abril se realizará seminario bíblico en el municipio de Quime. El 17 y 18 de este mes de abril tendremos el seminario bíblico en el municipio de Quime, con el expositor, el diácono René Ramos. Cada uno de ustedes, si quiere participar libremente, puede comunicarse con las oficinas de la misión, puede apuntarse, ¿no?, para poder participar. Como segundo anuncio, el 23 y 24 de abril tendremos campamento de niños, ¿sí? Para todos los padres atentos. Este 23 y 24 de abril tendremos campamento de niños. Entonces, todos ustedes pueden estar pendientes a esta información. Vamos a estar pasando cada detalle, ¿no?, en los grupos de WhatsApp, también en las páginas de la misión, toda la información acerca de este campamento de niños. Otro anuncio, del 30 de abril al 2 de mayo se realizará seminario bíblico en Oruro, ¿sí? El 30 de abril al 2 de mayo se realizará seminario bíblico en Oruro, para lo cual también
cualquiera de los hermanos que quiera participar libremente puede comunicarse con las oficinas de la misión. Otro anuncio, el 6 de mayo se llevará a cabo la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Kim Ki-sung. Entonces, hasta ahora Dios nos da la gracia de poder hacer, ya es nuestra tercera, ¿no?, conferencia para el régimen penitenciario. La primera y la segunda lo hizo el pastor Oxupar, ¿no? Estamos muy bendecidos en esa parte, ¿sí? Y ahora este 6 de mayo, a través del pastor Kim Ki-sung, nosotros vamos a tener la tercera conferencia para el régimen penitenciario. Otro anuncio, el 7 y 8 de mayo habrá campamento de inglés. El 7 y 8 de mayo habrá campamento de inglés. Eso para todos los jóvenes, pueden estar atentos a esta información. Vamos a estar pasando también la información en todos los grupos de la iglesia. Otro anuncio, tenemos también estudio bíblico con el pastor Oxupar de lunes a viernes en 2 horarios. Primer horario de 7 de la mañana y el segundo horario es a las 9 de la noche. Esto acerca del estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles con el pastor Oxupar. Cada uno de ustedes, si tiene tiempo, puede escuchar libremente el estudio bíblico con el pastor Oxupar a través de la página de Facebook, también en YouTube. Otro anuncio, también nosotros, la misión, quiere hacerle una cordial invitación para que cada uno de ustedes visite nuestra página web y pueda chequear todas las noticias, novedades que tenemos preparado para ustedes, y al mismo tiempo también puede escuchar la radio online a través de la página web en Misión Buenas Nuevas, Bolivia. También tenemos lo que es nuestra radio Jerusalén online a través del satélite Tupac Katari. Cualquiera de ustedes que tenga el kit satelital Tupac Katari, libremente puede sintonizar la radio online satelital Jerusalén Radio. ¿Sí? Eso en cualquier parte del país y también a nivel Sudamérica. ¿Sí? También tenemos otro anuncio. Todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara. Este tiempo ya llevamos bastante tiempo con las traducciones. Los hermanos que nos acompañan en todos los cultos, quisiéramos que todos ustedes puedan hacer la invitación, ¿sí?, enviar el enlace, hacer conocer a sus familiares que hablan estos idiomas, aymara y quechua. Nosotros cada vez que hacemos transmisión, a veces muy pocos entran, ¿no? Sumando los hermanos de toda Bolivia, hay varios, ¿no?, que tienen familiares que están en el campo, en los yungas. Si no puede escuchar, entonces ustedes, ¿no?, ayudando a sus familiares, pueden apoyar también con un kit satelital para que escuche a través de la radio, o también apoyando, ¿no?, enseñando a usar las redes sociales. Entonces, sacando el enlace, invitando el link, pueden enviar a sus familiares. Esto para las traducciones en aymara y quechua, ¿no? Y terminando el culto, cada uno puede reunirse con su reunión grupal, ¿sí?, reuniones grupales entre cada uno de ustedes. Y hasta aquí los anuncios. El último anuncio que nosotros queremos darle es acerca de las ofrendas y diezmos. Cada uno de ustedes que tenga el agradecimiento en su corazón puede hacer libremente el depósito bancario a la cuenta número 11-63-64-840. Esto a nombre del diácono Jorge Parrado, quien está recepcionando todos los diezmos y la ofrenda. Esto nos ayuda para poder avanzar más en la iglesia, en tema de anunciar el evangelio y otras cosas también.
Y eso es todo a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de Zoom, también en Facebook. Un saludo cordial y que Dios siempre guarde su vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuando estás cansado y ya no puedes